Listo. Pues muchísimas gracias a todos y todas otra vez. Estamos por comenzar y bueno, ya estamos en el tiempo, así es que comenzaré por acá. Y bueno, como hemos venido platicando, pues esta ya es la sesión número 3 de Target Gender Equality y estamos muy emocionadas porque ahora nos acompaña el equipo del Tecnológico de Monterrey. En breve las presentaré. Como siempre, pues aquí las recomendaciones si tratan de renombrarse para que nosotros sepamos quiénes son y de qué empresa nos acompañan, si pueden acompañarnos con sus cámaras encendidas. Ahora sí se trata también de preguntar todo y hacer comentarios y compartir enlaces relevantes. Entonces, si lo creen súper necesario, háganlo levantando la manita o por el chat o en algún momento que se abra el micrófono para compartirnos. Y bueno, traten de escribir la información porque sí, la presentación se las comparto, la grabación también, pero muchas veces no tenemos tiempo de volver a ver las láminas, la sesión y escribir nos ayuda muchísimo también para recordar lo que aquí vimos. Como siempre, la bienvenida de parte de Pacto Global México. Estamos aquí para apoyarles, Kermit Morales y su servidora Tony Uribe. Y como les comentaba, nuestras facilitadoras del día de hoy del Tecnológico de Monterrey, pues son Ixchel Marín y Brenda Gómez. Por ahí andan. En breve les pasaré el micrófono a ustedes, entonces también podrán presentarse. Obviamente esto no podría ser posible sin el compromiso y la participación de todas las empresas que aquí nos acompañan. Entonces les agradezco también su presencia y ojalá que puedan disfrutar muchísimo como nosotros disfrutamos preparar estas sesiones para ustedes. Como les comentaba, pues un poco ya vamos casi, ahora sí podemos decir que a la mitad. Entonces, esta es su sesión número 3. Aquí me falló que no les puse el circulito, pero estamos en el módulo 3 del 19 de noviembre. Nos vemos hasta enero, entonces aplíquense con lo que no han podido revisar o ahora van a tener tiempo para hacer sus tareas, entonces es buena pausa, pero ojalá que aprovechen esa pausa para ponerse al corriente. Como ven, exactamente estamos a la mitad. Entonces, ya hubo algunas sesiones globales que fueron en vivo, pero todas esas sesiones también las pueden encontrar en el Academy. Entonces, les recomiendo que pues ahora esta pausa de invierno que tendremos, pues la aprovechen para ver todo ese material que está a su disposición desde el Academy. Nuestra agenda de hoy, pues bueno, vamos a empezar con una recapitulación de lo que ya han visto un poco en el Academy, en el e-learning. Le daré la palabra a Israel y Brenda para que ellas nos ayuden con el qué y el cómo y sobre todo que aprendan de otras experiencias. Entonces, sin más, paso a la recapitulación y esto quisiera un poco que también ver si me pueden apoyar. Como recordarán quienes ya tuvieron oportunidad de ver pues el material que está en el Academy, yo nada más quisiera ver cómo, pues si pudieron, revisar esta parte de gestión de talento y si alguien quisiera compartir algo o decirnos esta parte no me gustó, esta parte sí, o alguien que ya tenga más experiencia en gestión de talento, si pudiera compartirnos un poco su perspectiva de este material y de lo que hacen en sus respectivas empresas. ¿Alguien por ahí? Yo, Gracias, Regina. bueno, estuvo súper interesante el módulo, ya que justo nosotros tenemos ahí como un objetivo acerca de cómo convocar en la parte más alta de la empresa necesitamos mujeres.
Y realmente estamos en búsqueda de ese puesto, pero ha sido difícil por el área de la carrera, ¿no? Que realmente son carreras STEM que están enfocadas, o bueno, que están acaparadas por los hombres actualmente. Entonces nos dio mucha claridad para no solamente, porque nos habíamos quedado en solamente pues publica una vacante neutra que ponga pues ingeniera, ingeniero, em, y que pues que no vaya a tener sesgos con la imagen, o sea, que no vayas a poner un nombre con un casco y ya. Y entonces creíamos que con eso pues ya estábamos haciendo una búsqueda proactiva. Entonces, en este módulo, lo que pude observar es que realmente se pueden hacer muchas cosas más allá de simplemente publicar una vacante en lenguaje neutro, ¿no? Te da muchísimas herramientas súper claras de cómo acercarte a, pues, sin ahora hacer una vacante, porque a lo que no queríamos llegar es que publicara una vacante que diga buscamos a una, ¿no? Ingeniera, ¿no? Eh, Obviamente el puesto está para quien cumpla con los aspectos, pero sí estamos en búsqueda de proactiva de una mujer, ¿no? Entonces, o sea, como que es muy claro en el sentido de ábrete a eh, qué estás buscando, ¿no? O sea, en donde pones los requisitos, claro, estás buscando a alguien que te maneje términos concretos de la descripción técnica del puesto, y ahí probablemente va a ganar o va a tener el mayor puntaje un hombre, pero eh, ¿por qué no hablas de los requisitos de soft skills, de gestión de la sostenibilidad, de gestión de equipos, liderazgo consciente, liderazgo sensible, etcétera? Entonces, las mujeres se empiezan a sentir identificadas con los requisitos que se solicita dentro de ese puesto, ¿no? Eh, y te trae muchos ejemplos de campañas que han hecho distintas empresas en el mundo para buscar talento femenino, y crecer los puestos directivos en sus empresas. Entonces, realmente vale muchísimo la pena. Incluso me clavé con todas las herramientas que dice como de, si quieres saber más información, da clic aquí. Hay unos tutoriales de cómo enseñarle a las mujeres a negociar, porque pues resulta que también por sesgos de género y por estereotipos, las mujeres tienen menos capacidad de negociar sueldos mucho más atractivos que los hombres. Y hay un video, la verdad es que está muy interesante de cómo hacerlo, de qué lenguaje utilizar, cómo pararte, cómo sentarte, cómo mover las manos, con quién estás hablando, etcétera. Entonces, creo que realmente esto es bastante, bastante constructivo y lo pude poner directamente en práctica. Llevamos por ahí unas propuestas de cómo lanzar esta campaña, eh, pues proactiva a la búsqueda de una mujer, y me quedé con una frase que ponía, no sé en qué parte, pero que decía, al menos que nosotros intencionalmente promovamos el ascenso de las mujeres en la industria y en las empresas, el sistema no intencionalmente jamás las va a meter. Entonces, como que me quedé mucho con eso, de decir, pues realmente sí se tiene que hacer algo, no nada más es decir, bueno, ya, ya publicamos una vacante neutra y ahí que se haga la tarea sola. Así nunca van a llegar. Entonces, creo que es realmente picar piedra para poder conseguir este tipo pues no sé, de puestos, de metas de género. Buenísimo, muchísimas gracias, Regina. Sí, justo le diste al clavo del mensaje que queríamos que se llevaran con esto, y es tarea de muchos, ¿no? Y no solo es justo usar lenguaje neutro, sino va más allá de cómo lo comunicas, quién lo está comunicando, etcétera, ¿no? Y también justo conocer pues estos detalles de culturales y de género. Carolina, tenías la manita levantada, adelante. Hola, buenos días. Yo estoy en Guadalajara del Grupo Aeroportuario del Pacífico y la verdad es que igual nos pareció súper informativo y sobre todo una gran guía para hacer una introspección, no solamente de cómo nos estamos gestionando, sino de nuestros procesos y al igual que me imagino que aquí todos los compañeros tenemos metas muy establecidas en relación con colocar más mujeres en posiciones de liderazgo, pero más allá de eso también replantearnos si tenemos
en todas nuestras posiciones, bien mapeadas nuestras posiciones de liderazgo, ¿no? Porque no solamente es tener gente a cargo, sino también tener estas posiciones clave que pudiéramos nosotros empezar a explorar para que puedan ser pues lideradas por mujeres. Nosotros tenemos áreas diversas en corporativo, en los aeropuertos, en áreas operativas de mantenimiento, y más allá de seguir pregonando con esto, porque por ejemplo tenemos ya equipo de mujeres bomberas, por ejemplo, que eso ha sido un incentivo muy, muy padre de la organización, y que también pues ha permitido romper con este estereotipo de que pues no puede haber en ese tipo de posiciones mujeres, ¿no? Y realmente que hemos tenido esta oportunidad de reclutar mujeres y ha sido súper buena la experiencia. Y también, pues obviamente que nuestros procesos desde el área de reclutamiento también, que por ejemplo es un área que está bajo mi gestión, tratar, como decía la compañera, más allá de dejarlo con lenguaje neutral, hacer una práctica como un modus operandi, un ways of working, el traer a nuestras ternas sí o sí, siempre pues personal femenino, ¿no? Siempre tratar de buscar hacer un balance, claro, siempre buscando traer al mejor talento para la posición que estemos buscando, pero pues empezar a ser un poco más equitativos en nuestros procesos, trayendo siempre el mismo porcentaje, por llamarlo así, de mujeres y hombres participando para cualquier posición, sin mirar si puede ser o no ejecutada por un hombre o por una mujer, simplemente es la competencia que nosotros estamos buscando indistintamente del género de la persona que participe. Entonces, me parece que sí, sí hubo muy buena guía, muy buena inducción a replantearnos, hacer una introspección de nuestros procesos y nuestras dinámicas para poder obviamente mejorar lo que tal vez ya estemos haciendo y que no esté muy formalizado. Entonces, eso, hacerlo visible y obviamente compartirlo con nuestro liderazgo, porque pues al final es una práctica, creemos fielmente de top-down, ¿no? Que tenemos que empezar a cambiar ese mindset y a quitar a lo mejor ese sesgo inconsciente de tener o pensar en una posición que pudiera ser solamente aplicada para un hombre, sino verla, como dicen, impersonal, simplemente traer al mejor talento. Y creo que fue muy, muy buen material. Rescatamos muchas cosas para empezar a implementar en nuestros procesos. Buenísimo, Carolina, muchísimas gracias. Y sí, justamente pues esto, ¿no? Que lleguemos al punto en tener al talento por el talento. Aquí les dejo como algunas consideraciones que ustedes ya ahorita mencionaron. Y también como un poco a mí me recuerda esta parte de que recordemos que las mujeres no aplican, si no cumplen con el 10 de 10 de lo que se está pidiendo, entonces a lo mejor ahí también jugar un poco con los algoritmos, ¿no? Porque incluso LinkedIn te pone, cumples con 6 de 10, ¿no? Entonces ya solita dices, 6 de 10, híjole, pues no, no es tanto, y habrá hombres que digan, no importa, cumplo con 4 de 10, vamos, ¿no? Entonces como esta parte de que mencionan ustedes, ¿no? Hacer este wording, estas campañas, ¿no? Entonces, sí es tarea complicada. A veces hay quienes no están como muy de acuerdo con las cuotas, pero a final de cuentas, pues pensar que si tienes una meta de inclusión, pues siempre tener muy bien el foco de si están participando hombres, mujeres, comunidad LGBTQ+, o sea, siempre tener como ese radar para, pues sí, para seguir adelante en esta meta de la inclusión. Y bueno, y aquí un poco también las recomendaciones, y como ustedes ya también lo mencionaron, pues no solo es tarea del área de recursos humanos, ¿no? Si es quien lleva la batuta, pues también invitar a más colaboradores y colaboradoras de la misma empresa, pues también para que den su feedback y esto, ¿no? También orientar que, pues, si obviamente la persona del puesto anterior fue un hombre, no significa que un hombre lo hará mejor o lo hará de la misma forma que lo esperan. Entonces, pues sí, tener como esta transversalización del género y de lo que busca la empresa en sus objetivos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Regina, Carolina, por sus comentarios y por estar haciendo la tarea y sobre todo usando todo el material que está ahí para ustedes. Y bueno, de mi parte, el recap hasta aquí lo voy a dejar.
y quiero pasar el micrófono y la pantalla a Ixchel y Brenda. Entonces yo dejo de compartir ahora que pueda. Listo. Adelante. Muchísimas gracias, Tony. Buenos días a todas, todos. La verdad es que estamos muy contentas de formar parte de esta sesión, de este módulo. Nos llena de muchísimo gusto saber que cada vez hay más empresas que todas nosotras estamos formando parte de este proceso social de cambio, que este tipo de reuniones, este tipo de conversaciones, capacitaciones, no eran algo que sucedían hace 10 años, hace 15, 20 menos, ¿no? O muy poco. Entonces, que cada vez vaya creciendo la manera en cómo vamos buscando las herramientas y buscando la forma de el empoderamiento de las mujeres y no solamente en ya en sectores institucionales o de gobierno o instituciones públicas, sino se extiende al sector privado que tiene intereses muy distintos, pues bueno, es en realidad un gran logro. Entonces, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Vamos a comenzar con los principios de empoderamiento de la mujer como guía práctica. Esto significa que vamos a ver el qué y el cómo. Vamos a estar conversando un poco acerca de estos principios. Son principios, ustedes ya vieron uno en el módulo anterior y van a seguir viendo otros, ¿verdad? Cada vez que tengo la oportunidad de compartir espacios con otras personas, como en este caso ustedes, siempre les sugiero que cada vez que tengan como alguna duda, inquietud o reflexión, tengan toda la libertad de poder hacerla. Usualmente hablar de temas de género nos lleva a distintas reflexiones. Cada vez que hacemos alguna pregunta, o más bien las preguntas van guiadas precisamente a eso, a ver qué es lo que estamos pensando, reflexionando, más que estar buscando la respuesta como totalmente acertada o lo que se supone que tiene que ser, sino más bien cuáles son estas reflexiones o estas inquietudes o a veces preocupaciones que tenemos acerca de distintas cosas. Entonces, les invito a que puedan ir alzando la mano cada vez que quieran compartir alguna reflexión, porque es justamente ahí, en las reflexiones, en las inquietudes, en las preocupaciones, de donde las demás personas podemos ir aprendiendo y buscando alguna solución. Entonces, vamos a comenzar con esto, el qué y cómo vamos a ir haciendo que cada vez exista más empoderamiento de las mujeres. La que sí, Ichel Portis. Bueno, es súper importante que sepamos que existen estos principios básicos, ¿no? Los vamos a ir conversando. Recordemos que de todo el trabajo que vienen haciendo, los resultados de las herramientas son las señales de tráfico, ¿ok? Y pues bueno, vamos a estar viendo algunos casos de estudio. Hoy vamos a ver un caso en particular. Por supuesto que todas las experiencias que ustedes nos puedan compartir forman parte también de este análisis de estudio, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser una brújula para que podamos justamente ir construyendo el camino. Entonces, recuerden que ustedes tienen justo ya esta guía, ¿no? Estos principios básicos, tienen la herramienta de autodiagnóstico de brechas de género, de los principios de empoderamiento de la mujer y la guía de referencia para el seguimiento de resultados. Entonces, todo esto nos va a llevar a que podamos justamente ir construyendo el camino. Si tienen alguna duda acerca de estas herramientas, les comparto justamente la liga para que lo puedan ir teniendo a la mano. Yo sé que muchas de ustedes, como bien lo comentaron, ya están bien familiarizadas con todos estos materiales, como quiera, por ahí se los comparto. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Lo primero siempre es empezar con estas reflexiones, ¿no? Acerca de qué es lo que vamos necesitando. Una de las reflexiones que quisiera como que poner sobre la mesa es que obviamente estos principios básicos abarcan distintos temas, distintas áreas, una forma de acercarnos a este ámbito laboral. Pero algo bien no curioso, pero algo que poner sobre la mesa es que estas normas son internacionales, ¿no? Esto significa
que existen ahí, o sea, existen las guías y existen estos principios básicos, pero cada una de las instancias, instituciones o empresas, pues tienen sus propias lineamientos, sus propios procesos, su propia estructura. Y entonces el abanico de posibilidades de formar caminos, de formar estructuras, de formar políticas, se amplía, ¿no? Se vuelve, están los principios básicos, pero justamente las personas que están dentro de las empresas que conocen la estructura que específicamente son ustedes, son quienes pueden formar parte de este proceso creativo para ir creando los procesos que nos lleven a el empoderamiento o a la inclusión de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues pasar a la siguiente, Itche, porfis. Tenemos estos 7 principios básicos, ¿ok? Es súper importante analizar que estos principios básicos se lanzaron en el 2010 y pues bueno, fueron lanzados por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, y hasta ahora más de 8,000 directores ejecutivos de todo el mundo los han firmado. Es un número muy importante, es un número grande, pero sabemos que pues esto puede ir en aumento, va a ir en aumento, lo sabemos, y pues bueno, ustedes están formando parte de este proceso. Entonces, yéndonos a los principios, mucho del análisis de los principios y de la parte creativa, de la construcción de estos caminos, como vuelvo a repetir, tiene que ver con la reflexión. Y justamente el día de hoy vamos a intentar indagar un poco en eso. Ustedes mismos nos van a ir compartiendo esto que ustedes van observando en distintos procesos o estructuras dentro de sus empresas, ¿no? Entonces, el principio 1 se refiere al liderazgo corporativo de alto nivel. Justamente ahorita comentaban algunos análisis que habían hecho, ¿no? Cómo es importante justamente encontrar esta representatividad en distintos puestos. Y también algo que añadiría sería, a veces en estos procesos del establecimiento de estas políticas, estas normas, existe a veces como esta resistencia, ¿no? Usualmente al ser estos temas, temas que forman parte de este proceso también social o este cambio social en el que nos encontramos, tiende a generar distintas resistencias en distintos sectores o áreas, ¿no? El tema de los líderes y las líderes o estas figuras que están en la parte más alta del organigrama tienen un papel muy, muy importante, ¿no? Entonces, aquí de manera interna, cuando hablamos como de las estrategias y la forma de volver la universidad un espacio más inclusivo, ponemos siempre al frente la capacitación y sensibilización justamente a estas figuras líderes, ¿no? Hacer este cascadeo y este posicionamiento de los temas, porque a lo mejor esta parte del trabajo de ir creando los caminos, ir creando las políticas, depende obviamente de áreas como en las que se encuentran ustedes, pero es súper importante, bueno, ustedes saben más, son más expertas en esto, ¿no? Del tema de los valores institucionales, los valores de la empresa, cómo hacemos ese enlace, ¿no? Hacia allá y cómo aseguramos justamente que estas figuras que están en esta parte del organigrama también encuentren prioritario que se siga construyendo, se camine hacia allá. Entonces, muchas veces el acercar los temas de sensibilización específicamente para temas de liderazgo es algo muy importante, ¿no? Luego tenemos el principio 7, que habla acerca de los demás, al subrayar la importancia de la rendición de cuentas, es decir, el seguimiento y la comunicación de los progresos. Eso es algo que sabemos que se trabaja en general con la mayoría de los temas, de los objetivos, pero alinear estos objetivos de empoderamiento, de inclusión, a buscar la manera de que se vayan documentando todos esos progresos es súper importante. Luego tenemos el principio 5, que se centra en el mercado
y el principio 6, que se centra en la comunidad. Esto lo van a ir viendo en los siguientes módulos. Y pues bueno, tenemos luego el principio 2 al 4, que tratan de la promoción de la igualdad de género en el lugar del trabajo. Y pues los vamos a ir viendo uno por uno. Nada más denme un segundo que se me anda descargando aquí la computadora. Hay un segundo, ¿eh? Brenda, si quieres, nada más para abonar, mucho gusto. Yo soy Michelle Marín, también estoy compartiendo este espacio con ustedes. Y para abonar también a lo que nos comentaba nuestra compañera Brenda, estos principios van a ser este recurso clave que nos van a permitir como empresa identificar cuáles serían nuestras oportunidades y si cumplimos con estos 7 principios podemos seguir avanzando. A lo largo de esta sesión vamos a ir presentando algunos, hoy nos vamos a quedar hasta el cuarto, pero sí es importante que vayan haciendo anotación de cada uno de los principios porque a partir de ahí ustedes van a poder seguir marcando el camino como empresa para ver si cumplen o no con ese principio y qué podemos hacer para que nuestra empresa lo tenga. Ahora sí, Brenda. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias a todas por su espera. Bueno, pues entonces comenzamos con el principio 2, ¿de acuerdo? Este principio 2 que nos lleva a reflexionar en cómo tratar a las mujeres y a los hombres de forma justa en el trabajo sin discriminación. En general, hablar más bien hablar de temas de discriminación a veces nos lleva en pensar en las conductas más graves, ¿no? Como las que son a veces, entre comillas, más fáciles de ver, que tienen que ver justamente con conductas directas, ¿no? Conductas verbales directas, conductas físicas directas. Pero tal vez puede ser que existan algunas omisiones o que existan algunos caminos que nos lleven justamente a estar generando algún tipo de exclusión. Entonces, ¿cómo podemos ir reflexionando sobre esto? Tenemos algunas propuestas. Súper importante es esto que comentaba, se me fue el nombre de nuestra compañera, Regina, al inicio, ¿no? En la reflexión de cómo vamos a aplicar estas prácticas en la contratación y en la retención, justamente para tomar en cuenta las cuestiones de género, nombrar y contratar proactivamente a las mujeres para estos puestos directivos y ejecutivos, y pues también para el consejo de administración de la empresa, ¿no? Y justamente es un tema que nos lleva mucho a la reflexión. Me encantó mucho el comentario que hacía nuestra compañera, porque se trata así justamente de buscar que exista esta representatividad, ¿no? De las mujeres en distintos espacios. Y también justo las vías y las formas y los tipos de liderazgo, como comentaba ella, la estructura es algo en lo que también tendríamos que analizar, ¿no? A lo mejor existen estas formas, sabemos que tenemos estructuras jerárquicas, ¿no? Pero a veces los liderazgos tienden a lo mejor no estar enfocados directamente al cuestionamiento, al poner al centro a la dignidad de las personas, por ejemplo, y ir transformando estas estructuras también forma parte de ir teniendo esta perspectiva acerca de la dignidad, la inclusión y la no discriminación de las personas. Entonces, otro de los análisis que podemos hacer es pensar en la misma remuneración, ¿no? Incluso cuando estamos hablando de remuneración, pensar en el salario digno para todas las personas de ambos sexos, ¿no? Como pensemos en un tema de un salario mínimo, ¿no? Muchas de estas estructuras o del establecimiento de estas normas o estos parámetros a veces se basan en estos sesgos de género, ¿no? De estos dos puntos, quisiera invitarles primero a reflexionar y segundo, si hay alguna persona que quisiera compartirnos alguna experiencia
que haya tenido alguna reflexión, análisis que haya realizado a lo largo de estos módulos respecto a los procesos de el análisis de estas políticas dentro de sus empresas. Respecto a la remuneración puede ser o respecto al tema de los puestos directivos y ejecutivos de hombres y mujeres. Es- Brenda, sí, la compañera Beatriz quiere compartirnos algo. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Soy Bea, justo estoy en PepsiCo Diversidad y Cultura para México y reflexionaba varias cosas. La primera, como que justo dentro de nosotros como compañía tenemos muchos procesos que garantizan la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Digo, por compartirles algunos, justo hay una política global de todo este tema de sueldos y salarios. De igual manera, justo tenemos capacitaciones constantes, no solo para nuestro equipo de adquisición de talento, sino también para managers, para que aprendan a poder reclutar sin sesgos y poder dar una mayor oportunidad a que justo los procesos sean mucho más justos y equitativos. E incluso cuando no existen, digamos, oportunidades, les voy a poner un ejemplo que acá tenemos en ventas. Justo tenemos un programa, digo, no sé si han visto los carritos de Sabritas o de Gamesa por las calles, pero justo tenemos un programa para las mujeres. Descubrimos que en general las mujeres que se acercaban con nosotros al proceso de reclutamiento en ventas no necesariamente sabían manejar. Entonces creamos una escuela de manejo para estas personas. Entonces, te damos todavía más oportunidades equitativas para poder atraer a roles que han sido históricamente masculinizados. Pero, ¿qué pasa? Y digo, en posiciones de liderazgo es lo mismo, ¿no? Vamos avanzando y hacemos planes de desarrollo de marca personal para nuestras mujeres ejecutivas para que cada vez puedan alcanzar más posiciones de dirección en la compañía. Pero viendo este chart, como que decía, claro, estamos haciendo muchas cosas, estamos en el camino nosotros por lo menos como organización, pero hoy hay una percepción, y creo que no es solo a nivel PepsiCo, creo que hay una percepción como muy polarizada de la agenda, en donde hoy los hombres, al revés, justo por este tema de privilegios y muchas otras cosas que seguro no platicaremos aquí, pero sienten que ellos están siendo discriminados, ¿no? O sea, porque justo hoy de alguna manera hemos avanzado, más bien hemos puesto un punto importante en la agenda de mujeres, porque históricamente esas oportunidades no habían sido para nosotras, que ellos dicen, oye, espérame, ¿qué onda con esto, no? Entonces, hoy empezamos una agenda para trabajar masculinidades, y sí lo quería poner sobre la mesa porque me parece valioso, ya saben, o sea, porque creo que históricamente lo que hemos hecho es justo empoderemos a las mujeres, y ojo, es necesario, pero íbamos un poco así. Entonces dijimos, no, tenemos que trabajar también con esas masculinidades en transición para que este sea un proceso justo también para ellos y que entiendan de dónde vienen. Entonces, lo quería poner sobre la mesa porque a nosotros, desde nuestra trinchera, nos ha servido y creo que es necesario no solo trabajar con nuestras mujeres, sino también trabajar con nuestros hombres. Muchísimas gracias, Beatriz, por este comentario. Creo que está bastante acertado. O sea, muy probablemente, o más bien, estoy casi segura que la forma de verla de estas personas, o más bien de hombres, respecto a lo injusto que pueden estar siendo, entre comillas, estos procesos, justamente tiene que ver con todo este sesgo y esta a lo mejor falta de conocimiento del abanico amplio, ¿no? El conocimiento histórico, a lo mejor principios básicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Justamente el tema de hacer justamente los caminos y las políticas incluye también la parte de sensibilización, ¿no? Y la sensibilización es muy, muy importante para entender por qué se están haciendo estos movimientos. El tema de masculinidades, yo creo que sí, definitivamente es de estos pasos que no van al mismo ritmo de todo lo otro. Entonces, que se esté incluyendo es un avance también muy, muy, muy importante. No dudo que lo que acabas de compartir, Beatriz, haya sido de mucha utilidad para todas nuestras compañeras o compañeros. Sobre todo es muy importante que lo tengamos, o sea, quienes estamos trabajando sobre esos temas, lo tengamos así de claro, ¿no? O sea, sí es verdad que puede estar siendo percibido por parte de nuestros compañeros como un camino injusto, ¿no? Como que están del otro lado.
creo que podríamos entender por qué lo están percibiendo de esta manera. Pero sí, nosotras o nosotros quienes estamos a cargo de estos caminos, tenemos así de claro de que no se trata de un tema de ventaja, sino se trata de un tema justamente de ir resarciendo todo lo que históricamente ha sido un obstáculo. Si lo tenemos así de claro, justamente el camino va a ser para invitarles, apoyarles y acompañarles a que puedan alcanzar a verlo de esta manera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todas y todos estemos aterrizadas o aterrizados en ese punto. No sé si alguien más había alzado la mano. Muchísimas gracias, Beatriz. Y pues bueno, ¿qué otro análisis podríamos tener respecto a este trato justo, ¿no? Entre hombres y mujeres? Hablamos de las modalidades de trabajo flexibles también. Pensemos en permisos, en oportunidades de reincorporación a puestos de igual remuneración y categoría. Pensemos, cuando hablamos de modalidades de trabajo flexibles, pensemos justamente en cuando nos ponemos estos lentes de perspectiva de género, pensemos en justamente las y los cuidadores, ¿no? Tenemos estos permisos de maternidad y también hay permisos de paternidad, pero pensemos qué tan equiparados están, o sea, quién tiene más días, quién tiene menos días y por qué, ¿no? ¿Por qué lo establecemos de esta manera? Hay empresas que ya tienen este permiso por paternidad con el mismo tiempo o tiempos muy similares al de las mujeres, pero bueno, es un camino en el que todavía nos encontramos. Y cuando hablamos de cuidados, también recordemos que, otra vez poniéndonos nuestros lentes de perspectiva de género, por estadística existe cierta parte de la población que se dedica más a los cuidados, no solamente de las infancias, sino también de a lo mejor algún familiar enfermo, pensemos en las personas de la tercera edad, adultos mayores. Sabemos que en esos cuidados no solamente están las mujeres, ¿no? Estadísticamente hablando y por cuestiones de estereotipos de género, el tema de los cuidados se le asigna principalmente a las mujeres. Y de repente por ahí está el tema del cuidado a las infancias y todos los cuidados hacia otras personas de vulnerabilidad centrados en una misma persona por estereotipos de género. Pero, por supuesto que también vamos a encontrar esta misma historia en nuestros compañeros, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estos acercamientos? ¿Cuáles van a ser este acompañamiento o flexibilidad que vamos a tener respecto a este tipo de dinámicas? No sé si sobre este punto hay alguna persona que nos quiera compartir alguna buena práctica dentro de su empresa que han tenido, que han observado respecto al tema del cuidado de nuestros compañeros, compañeras, colaboradores, colaboradoras que se hacen cargo de a lo mejor otras personas. Carolina. Bueno, yo les puedo compartir así brevemente que aquí en GAP sí tenemos algunas prácticas que son, digamos, sencillas, pero sí que son bastante bien recibidas y apreciadas por el personal. Y básicamente son, pues, tener obviamente un esquema híbrido, obviamente para las posiciones que aplica, que básicamente son aquellas administrativas o de corporativo, porque pues tenemos áreas operativas que de alguna u otra forma se complica o se dificulta un poco más hacer más visible, obviamente, esta cuestión de flexibilidad, aunque existen otros mecanismos. Aquí tenemos, por ejemplo, un día híbrido que es de home office, existe el Short Friday, y recientemente a mí me tocó vivir, por ejemplo, el que se otorgara los viernes de consejo técnico, indistintamente seas papá, seas mamá, pero que puedas obviamente abordar o tener la tranquilidad de hacer un trabajo en casa, porque bueno, sabemos que ese día es complicado para muchos de nosotros el cuidado de los hijos, ¿no? No tenemos a lo mejor una red de apoyo muy cercana y créeme que eso ya genera una tranquilidad bastante importante porque sabes que no tienes la preocupación de un viernes tener que estar pensando qué vas a hacer con tu hijo o con tu hija y vas a poder seguir trabajando sin poner en riesgo, obviamente, pues el cuidado de tu hijo, pero también tu trabajo. Entonces me parece que eso ha sido una práctica muy, muy bien recibida y que me parece, pues, destacable porque vamos ahí como generando esta confianza en el empleado de entregar o trabajar por resultados más allá que por estar a lo mejor cierto tiempo en la oficina, ¿no? Físicamente. Al final es un valor de confianza el que nosotros también estamos instaurando, pues para que la gente pueda trabajar tranquilamente.
Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, el punto y elemento clave está ahí, ¿no? Que se centre estas oportunidades o esta flexibilidad a todas y todos, ¿no? O sea, no es algo que pudiésemos centrar únicamente en las mujeres. Pensemos, no sé, en parejas del mismo sexo, con hijos, pensemos en algún tema de adopción, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno. Como bien comentas todas ustedes han ido señalando, muchas cosas se van a poder hacer muchas cosas y muchas adecuaciones en medida de lo posible en distintas áreas. Pero eso no significa que aplique o va a aplicar para todos los procesos, ¿no? Cada perfil, sí, cada puesto tiene acciones distintas. Pero sí es súper importante que nos volteemos a ver también justamente estos, a lo mejor, perfiles o puestos en donde a lo mejor hay personas que tienen que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, pendientes de algo que se tiene que hacer. ¿Cómo acercamos o volvemos esta dinámica un poco más flexible? No va a ser lo mismo que alguien que está en otra área totalmente distinta, pero voltear a ver todas las áreas y ver qué adecuaciones se pueden hacer, que van a ser muy distintas unas de otras, pues sí es súper importante, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la reflexión específicamente sobre este punto en relación con voltear a ver cómo podemos hacer los procesos más justos, cómo podemos voltear a ver esta parte humana de nuestras compañeras, compañeros, colaboradores, colaboradoras, es súper importante y que sobre todo ninguna persona, ningún área se quede fuera de las adecuaciones que puedan existir. Y vuelvo a repetir, seguramente va a haber perfiles, puestos, áreas en donde puede existir el tema del home office, el tema híbrido, pero va a haber áreas operativas en donde no se puede hacer home office, pero a lo mejor se puede hacer algún tipo de adecuación, ¿no? Entonces, sí tiene que ver a lo mejor con tiempos, con horarios, con alguna otra dinámica, pero considerar y tomar en cuenta que todas y todos merecemos justamente ser tomados o tomadas en cuenta en relación con nuestros roles que tenemos fuera es súper, súper importante. Entonces, de ahí podemos irnos pasando entonces al principio 3. ¿De qué va el principio 3? Bueno, pues se refiere al tema de salud y bienestar y la protección de las y los trabajadores. Significa entonces que tenemos que, como se unen, ¿no? Todos los puntos, voltear a ver en qué necesitamos toda esta parte integral y de atención integral justamente para seguir avanzando, seguir rindiendo, ¿no? En nuestras funciones. Súper importante entonces que podamos establecer políticas, procedimientos internos que nos lleven a poder sí atender, pero también prevenir distintas formas de violencia. Pensemos también en un tema de acoso sexual en el trabajo. Esto puede ser un punto bastante extenso y me gustaría igual nuevamente cederle la palabra a alguien si dentro de lo que ustedes han observado han visto la construcción de alguna estructura, un camino, una política en su empresa respecto a esta prevención en temas de violencia o de acoso sexual. ¿Alguien? Alguien que nos pueda hablar si tiene algún modelo, si tiene. Beatriz, nuevamente, muchas gracias. No quería acaparar aquí el micrófono, pero dije, ay, si nadie levanta la mano, yo lo levanto. Justo nosotros estamos trabajando, digamos, en la mejora de nuestro protocolo de atención a casos de violencia. Y justo este año lo trabajamos en 2 vías. Una, la capacitación de primeras personas respondientes, así como personas investigadoras de casos de violencia. Em, y lo hemos hecho, y creo que el gran aprendizaje de eso es que lo hicimos con todas las áreas, porque a veces creemos que recursos humanos es el encargado de llevar como todo esto, y obviamente sí una parte, porque son temas como sumamente delicados, pero si no vas de la mano con las personas que les tocan los casos en el día a día, como por ejemplo un supervisor, supervisora, y no sabe cómo atenderlos, y de repente terminamos revictimizando a la víctima
pues caemos en temas como mucho más delicados y muy fuertes para la persona. Entonces, como que una jornada de capacitación muy extensa, tanto para las personas respondientes como para las personas investigadoras, creo que, y digo, de la mano de todas las áreas, y por todas las áreas me refiero a justo venta, supply chain, etc, etc, todas las áreas que conforman, legal, obviamente, todas las áreas que conforman la compañía, nos ha ayudado mucho a robustecer nuestro protocolo. Y por otro lado, es la atención a los casos de violencia externa. Si bien como compañía, obviamente, pues no hay cosas que salen de nuestro scope, sí queríamos acompañar a las víctimas de violencia cuando estuvieran pasando por violencia en sus hogares. Y justo esto lo estamos trabajando de la mano de Red Nacional de Refugios, para hacer un protocolo como mucho más robusto y acompañarles, porque al final, digo, es un tema como ético-moral, pero pues, también es un tema que termina afectando en el trabajo y esa es la realidad. Entonces, creo que verlo desde ambas trincheras y ir de la mano con la gente en temas tan delicados, porque cuando te llega un caso de violencia, la neta es que no sabes cómo reaccionar, o sea, son temas como muy fuertes, entonces creo que acompañar a la gente, capacitarles, em, es lo que nos ha ayudado mucho en eso y obviamente pues creo que si les pudiese como dar algún consejo es eso, como revisitar sus protocolos de violencia y darles em, como visibilidad a nivel corporación y cómo actuar en ese caso. Muchísimas gracias, Beatriz. De las cosas que más rescato de varias cosas valiosas que dijiste, justo es, a veces existe el equipo que puede llevar el protocolo y puede atender de manera eficiente algún caso, pero cuando se trata a nivel macro, a lo mejor no existe un equipo específico para atender absolutamente a todos y todas, y a lo mejor ahí los procesos se tienen que reestructurar para que justamente se dividan, ¿no? A lo mejor van a ser unas personas específicamente las que tienen que ser capacitadas para este primer contacto y después la guía, ¿no? Hacia las personas que van a atender ya directamente el proceso y demás, ¿no? Porque a veces justamente ahí pueden irse como que atorando los caminos, ¿no? Cuando se piensa en una sola línea y entonces, bueno, no hay las manos suficientes hasta después, ¿no? Pero si se van haciendo las adecuaciones, como bien lo comentas, que se me hace súper valioso, es como justamente vamos avanzando. Y sí, por supuesto que lo que sucede de manera privada, ¿no? En los hogares, cuando hablamos de temas de violencia, no se queda en lo privado, ¿no? Tiene impactos económicos, estructurales y por supuesto que va a impactar afuera y a las empresas también. Muchísimas gracias. Geraldina. Ay, no logro escucharte muy bien. No sé si soy yo o... No, no se escucha. Ah, ok. Como que se escucha lejos nada más. Creo que sí, o sea... Sí, hola. Ahí está. Ándale, Ya, ya escuchamos perfecto. gracias. Yo quería, bueno, Geraldina López de Sigma. En Sigma, fíjense que algo muy, muy ganador en este año fue que empezamos, bueno, desde el año pasado empezamos a trabajar mucho con el tema de seguridad psicológica, ¿no? Porque el, el- tenemos igual dos mecanismos de denuncia, ¿verdad? Uno se llama buzón de transparencia y también tenemos el Sigma PAE, que es una línea de atención de asesoría emocional, médica, nutricional, incluso legal. Entonces, las quejas o denuncias que se abren a través de esa línea, no las van refiriendo, ¿no? Y tenemos igual también un protocolo y una política de prevención. Pero algo bien importante con el tema de la sensibilización es enseñarle a la gente los tipos de violencia que hay, ¿no? Porque creo que desde ahí a veces ni siquiera tenemos bien identificado todos los tipos, todo el termómetro que hay, ¿verdad? En relación a la violencia. Y cuando empezamos a comunicar esto, a sensibilizar, a decir, oye, levanta la mano, tu voz cuenta,
nos dimos cuenta que empezaron a salir un chorro de temas de todos los diversos tipos de violencia y que cómo los vamos normalizando, ¿no? Entonces, eh, aquí no solamente compartiéndoles que creo que es sumamente importante no dejar a un lado la sensibilización, la capacitación, y el seguir reforzando esta parte de la seguridad psicológica, el quitar estos miedos de las represalias, del miedo a hablar y establecer bien, identificar bien qué no es normal, ¿verdad? Porque lo normalizamos, ¿no? Este, y cómo el ir fomentando esta seguridad, de repente empezaron a saltar como palomitas, ¿verdad? Más casos y más casos y más casos, y fue por esta información que empezamos a dar. Oye, esto es el que tu jefe a lo mejor te diga, sí, niña, no, niña, no estás cumpliendo, es un tipo de violencia, ¿verdad? Porque te está minimizando, ¿no? Entonces, y el tono en el que te lo dice. Entonces, cuando la gente empieza a descubrir esto, oye, esto es no es normal que me diga niña, ¿verdad? Entonces, o que se refiera a mí de esa manera, entonces, qué tan importante es también trabajar en esta parte. Gracias. Muchísimas gracias, Geraldina. Fíjate que sucede eso con mucha frecuencia, como que cuando hablamos de sensibilización para la prevención y empezamos a hacer eso, ¿no? A brindar los talleres, las capacitaciones, a veces, bueno, por supuesto que la sensibilización para la prevención va justamente hacia allá, ¿no? A ir a prevenir que cada vez surjan más casos de violencia, pero al inicio del proceso, sí o sí, va a parecer que es lo contrario. ¿Por qué? Porque ya hay formas de nombrar lo que estoy viviendo. Entonces, va a ser bastante normal. No pensemos que lo estamos haciendo totalmente de manera equivocada. Al contrario, si empezamos con el tema de sensibilización y empiezan a surgir muchos casos, significa que vamos por buen camino. En, cuando nos volteamos a ver en temas de violencia de género y pensamos que a lo mejor no es tan necesario porque en nuestros espacios eso casi no sucede o a lo mejor sí, o sea, no está sucediendo, yo casi no he visto, significa eso, significa que entonces muchas personas no lo están pudiendo nombrar, ¿no? Entonces, a veces entre más, aquí lo vemos así como en la parte de nuestra institución, ¿no? Entre más silenciado está algún área, algún campus, decimos aquí, significa que hay cosas que están pasando que no nos estamos enterando. Entonces, hay que poner ojo en eso y justamente viene ahí otro proceso, ¿no? Si yo visibilizo que estoy viviendo y alzo la voz y requiero que exista un seguimiento, si la otra persona que está cometiendo la conducta forma parte también de mi institución, pues va a requerir también llevar este proceso, ¿no? Y ahí es donde a veces, cuando nos vamos ya a la práctica o a la ejecución de estas políticas o estos procesos de sensibilización, es donde vamos generando esas resistencias a veces, ¿no? Como de, híjole, entonces ahora ya todo es violencia, híjole, no, entonces es que esto es un poco exagerado, porque sí, empieza a visibilizarse y todas y todos podríamos estar cometiendo algún tipo de conducta que estamos normalizando, pero pensemos siempre que justamente ese es el camino, estamos en un proceso, estamos en esta construcción social, vamos hacia allá todas y todos, y esto tiene que suceder. Entonces, ir poniendo el camino hacia ese objetivo, pues es súper importante. Se requiere bastante organización y por eso es que estamos generando estos espacios. Conocer y saber, ¿no? Qué es lo que nos espera, pero es necesario hacer ese paso. Muchísimas gracias, Geraldina. Tania. Hola, buenos días todavía. A mí me gustaría platicar sobre una experiencia justamente también cuando se lanzó el protocolo de casos de acoso y hostigamiento y violencia sexual y laboral. Yo trabajo para Minera Fresnillo PLC. Pues, por lo tanto, es un ambiente mucho más masculino que femenino. Hace algunos años atrás, pues me tocó estar en la operación como tal y cuando se lanza este protocolo, pues hubo unas campañas de sensibilización. Por ahí hicimos algunos ejercicios, se contrató a una compañía externa que nos estuvo capacitando, nos estuvo dando ejemplos de qué era el acoso, qué era el hostigamiento. Y bueno, desde esa experiencia vivida, pues sí
me llamó mucho la atención el desconocimiento real que hay, ¿no? O sea, cómo, los empleados y empleadas sindicalizados, entre otros, empezaron a mostrar mucha incertidumbre sobre lo que estaban viviendo y cómo eso sí era algo que podían denunciar, que había un mecanismo, etcétera. Ahorita ya recientemente me toca estar del otro lado en la parte del corporativo y estar empujando como para que estos protocolos o estas políticas se puedan ampliar, que puedan atender a casos más específicos, es algo que me ha llamado mucho la atención. De hecho, la tarea esta pasada que acabamos de realizar tiene mucho que ver con este ejercicio. Y por último, una buena práctica que estamos realizando y que creo que ha servido mucho, sobre todo para que crean en el protocolo, porque luego también pasa eso, ¿no? Que hay gente que no se atreve a denunciar porque creen que son mecanismos que no funcionan, es que se publican de manera anual, en los diferentes medios que tiene la empresa, los resultados de cuántas denuncias recibimos, de cuántas denuncias se atendieron, etcétera. Y, pues, estos números dan más certeza, ¿no? A que estamos trabajando y que queremos que estos protocolos realmente funcionen y que los empleados y empleadas se atrevan a denunciar cuando hay un tema de acoso o hostigamiento. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Entonces, creo que se unen demasiado las tres opiniones respecto a eh, calidad en el proceso, ¿no? Cómo están los protocolos, si existen, si no existen, hacia dónde podemos voltear a mirar, pero además justamente de crear un camino eficiente no hay mejor forma de ir viendo estas áreas de oportunidad, esos caminos, si no los vamos usando, no ejecutando. Y si la organización no los conoce, pues bueno, ahí tenemos justamente estos principales retos. Entonces, acercar la sensibilización y dar a conocer y hacer campañas para visibilizarlo es sumamente valioso. Muchas gracias. Y pues bueno, este tema que tiene que ver justamente con el bienestar y el cuidado de la salud de colaboradores y colaboradoras, empecé con este tema, ¿verdad? De la violencia de género, como comentábamos, tiene que ver justamente con el bienestar y con la salud. Ahí estoy segura que muchísimas otras políticas, lineamientos que ustedes tienen y beneficios para el cuidado de las personas, salud física, salud emocional, prevención, ¿no? Acompañamiento, prestaciones respecto, no sé, se me ocurre también orientaciones respecto a cualquier otro tema de salud en particular, campañas, a veces hacen, llevan algunas instancias a, no sé, temas de vacunación. Yo sé que ustedes son expertas en esto, en el análisis de los riesgos, de los distintos roles, de los distintos puestos, pero pues bueno, en este tema en el que nos ponemos los lentes con la perspectiva de género, sí, sí es súper importante ir mirando hacia allá, hacia los temas de violencia por razón de género, recordando siempre que no solamente las mujeres pueden estar viviendo un tema de violencia de género, ¿no? Y si está incluido, o sea, si están incluidos estos tipos de violencias que los hombres, específicamente por ser hombres, también viven, ¿no? Relacionados con estos temas de los estereotipos de género relacionados con la masculinidad, que también pueden estarse dando, ¿no? Y con frecuencia. Entonces, es súper importante que miremos hacia allá. No sé si sobre esto último, alguien en particular quisiera compartir alguna observación, alguna duda. Digo, principalmente nos hemos centrado en ejemplos, por ejemplo, ahorita de acoso, hostigamiento, a lo mejor se nos viene a la mente más violencia de género hacia las mujeres, pero no sé si alguien por ahí quisiera compartirnos también, yo creo que ponerlo sobre la mesa, algún caso, alguna situación en tema de algún tipo de violencia por razón de género hacia un hombre. Alguien que nos pueda compartir. O a lo mejor incluso todavía no lo tenemos, o sea, es muy probable que esté sucediendo. A lo mejor no lo tenemos tan claro. Mónica. Sí, muchas gracias, Brenda. Fíjate que yo creo, más allá del tema de la práctica, la semana pasada que había un foro sobre los webs, dentro de lo que se conversaba, ¿no? En el networking,
Era justo esta parte que tanto hombres como mujeres muchas veces puede ser que no estamos tan sensibles de que lo vivimos, pero tampoco de que lo hacemos, ¿no? Entonces, en este tema de que hablas, oye, algunos ejemplos hacia los hombres, ¿no? Yo te diría que tanto para hombres como mujeres, de repente el tema de los modos, ¿no? O el tema de el asumir que las personas tienen que saber o tienen que aguantar, ¿no? De repente creo que este tema de los niveles jerárquicos, ¿no? Como que de repente pareciera que a nivel superior, ¿no? Pueden ser que tengan más licencias, ¿no? De ser más directos o licencias de ser más cuestionadores, ¿no? Entonces, de repente, esa presión, pues, yo no sé si sea mental o emocional, pero de repente hay ciertas características de personas que les parece muy duro, ¿no? O sea, se podría decir que se pueden llevar como una afectación más emocional. Y aquí puede ser que sea como más una duda, de miras a que sea más tratable hacia una compañía hablar de estos temas o de buscar algunos caminos. O sea, ¿cuál sería como que esa medida adecuada, ¿no? O sea, en cuestión de que no nos vayamos tal vez a los extremos, ¿no? O sea, en qué forma sí puede ser un acto hiriente o demasiada presión para una persona de acuerdo a su personalidad, ¿no? Se está hablando de ser muy artesanales tal vez en nuestra forma de ser y eso podría ser como muy extremista, ¿no? Entonces aquí como mi pregunta para el foro sería, ¿cómo han podido poner esas medidas razonables, ¿no? Para cuidar tanto el estado emocional y anímico de los colaboradores, ante personalidades que pueden ser un poco más, pues duras, ¿no? Tal vez. Gracias, Mónica. Estoy segura que algunas personas van a poder compartirnos sus experiencias. Quisiera sumar justamente a la reflexión el tema de cómo cuidamos, ¿no? de las personas y también cómo hacemos el trabajo con estas figuras. A veces relacionamos mucho el tema de lo eficiente o muy buen colaborador o profesionista que pueda ser una persona con la autoridad o justamente lo que puede hacer, ¿no? En su forma de guiarse con otras personas o con su equipo. Pero el trabajo, pienso yo, o considero que va hacia ambas partes, ¿no? O sea, cómo hacemos el cuidado y quisiera igual sumar a la reflexión, a la pregunta que hiciste a las demás personas, cómo se trabaja con las figuras en particular. No sé si alguien quisiera compartirnos alguna experiencia. ¿Se pone sobre la mesa? ¿Tiende a ser algo que no se pone sobre la mesa? Em, o ¿cómo lo ven? El tema de las buenas prácticas, a lo mejor en el tema de liderazgo, ¿no? Lo veo por ahí. Déjenme ver aquí un comentario. ¿Ese fue hace ratito? Sí, igual ahí, Brenda, déjame sumar un poquito. Fíjate que de repente puede ser que tengamos prácticas ya vigentes en las compañías, pero que no necesariamente las estamos relacionando con el tema de la perspectiva de género, ¿no? Al menos en el tema de GNP Seguros, lo que es nuestra evaluación de desempeño anual, va acompañada también de una evaluación de comportamiento. Y en esa evaluación de comportamiento, de repente para alcanzar como la mejor nota, ¿no? El mejor nivel de desempeño, sí se toma en cuenta, ¿no? Entonces, de alguna forma, los líderes sí cuidamos mucho nuestro comportamiento en el sentido de ser ejemplares, ¿no? De alguna forma, en la compañía lo que se busca es de, oye, a ver, ¿qué tan ejemplar estás siendo en tu comportamiento, en la solución de problemas, en impulsar al equipo a un tema de mejora, ¿no? Y te digo, está muy generalizado, ¿no? Porque sí te puedes escuchar comentarios en los que te dicen de que, bueno, pues hay ciertos líderes que tienen un carácter fuerte, ¿no? Y que dentro de las retroalimentaciones lo que se le pide es de que sea más,
cuidadoso, ¿no? En las formas y por otra parte que cuide tal vez sus formas con personas que son más sensibles, ¿no? Pero se queda a nivel muy general, ¿no? Entonces, de repente, una creo que Betty, o sea, ya no sé quién, lo mencionaba ahorita, que de repente están como inmersos, ¿no? Pero realmente no está visibilizado si es a un hombre o una mujer, ¿no? Pero de repente ese comportamiento, al menos en la compañía, sí se ve en el tema de la evaluación de desempeño. Sin embargo, no tiene un enfoque a cuidar si es a un hombre o a una mujer, ¿no? Está de forma muy generalizada y entiendo que pues en este tema de inclusión y de equidad, pues una de las cosas que a veces invisibiliza es la generalidad. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si alguien quiera compartir algo sobre esto, pero mientras alguien se anima, te comparto un poco de a nivel institucional lo que hacemos aquí o el tema de las retroalimentaciones que hacemos justo. No sé si a alguien le resuena. Cuando hay una situación así, algún líder o alguna líder que tiene algún tipo de conducta en donde por la narrativa o el contenido de su discurso propicia algún tipo de violencia o tiene contenido de algún estereotipo de género, por ejemplo, lo primero pues es identificar que eso está sucediendo, ¿no? A lo mejor no nada más es el tono de voz, sino también es el contenido de la narrativa. ¿Hay alguna figura que sepa hacer esta clasificación para empezar, ¿no? De el tipo de discurso que está manejando la persona? Dos, hay veces en las que se solicita que exista alguna figura acompañante cuando esta persona ya va a hacer retroalimentaciones por tema de seguimiento, ¿no? Pero en ese inter generamos espacios de reflexión y sensibilización con la persona en donde precisamente las observaciones, además de las generalidades, sí, cuando ya tenemos una narrativa directa, ¿no? Como se dijo esto y se usaron estas palabras, la reflexión y la sensibilización va a explicar de manera muy directa por qué el uso específicamente de esa palabra podría clasificarse y manejarlo así, ¿no? Como un podría. Sabemos que muchas cosas vienen desde el sesgo inconsciente y por eso a veces no se maneja como un tema directo de como que es que tú quisiste generar violencia hacia la persona. Probablemente es la forma en la que hablas, en la que te diriges, pero fíjate que esta palabra que usaste podría clasificar por estas y estas razones, ¿no? Entonces, la propuesta es cambiar a este tipo de palabras, por ejemplo, ¿no? Es un proceso, la persona también requiere un acompañamiento, ¿no? Aquí se maneja justo como eso, como reflexión, sensibilización, poder brindarle las herramientas para que no quede dentro de esas generalidades. A algunas empresas les funcionará, pero hay empresas también, me imagino, enormes que a lo mejor un acercamiento así, directo, uno a uno, podría ser no lo más viable en el día a día, pero sí, yo rescataría. Lo primero es que esta conducta que estamos viendo, hay alguien que la pueda clasificar y pueda argumentar por qué ese tono de voz, por qué el uso de esas palabras corresponde a un tema de violencia, por ejemplo. Si es así, entonces ya la retroalimentación va a ser un poco más sencilla porque vamos a poder argumentarlo no en un criterio individual, no en el criterio también de quien lo vivió, sino argumentado en algo teórico, por ejemplo, ¿no? O estadístico, o por qué, o etcétera. Entonces, ese sería como algún camino que yo daría, pero no sé si hay alguien más que, que nos pueda compartir cómo manejan este tipo de situaciones. Gracias. Bueno, pues entonces, Liliana. Hola, buenos días. Yo más que compartir cómo se manejan estas situaciones, porque la verdad es que no sé exactamente, sí quería como que algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que estuvimos leyendo en gestión del talento fue justamente cómo al momento de la retroalimentación existen diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces a los compañeros varones se les evalúa en base al potencial desarrollo que ellos tienen dentro de la organización.
Sin embargo, cuando se evalúan a las mujeres, lo evalúas en base a sus resultados inmediatos, ¿no? A los resultados que has tenido en ese momento, a los logros alcanzados. Y desde que partimos, y a mí me hizo mucho clic porque, como decía Tania, yo también pertenezco a Fresnillo PLC y nosotros pues vivimos en un sector en el que pues más del 90% son varones, ¿no? Entonces, sí, realmente me hizo mucho clic porque al momento de, digamos, de un error, de una equivocación, como somos poquitas, se nota mucho, ¿no? Pero si tienes logros, se notan menos. ¿Por qué? Porque la referencia es, o sea, la diferencia es muy, muy, muy mucha, ¿no? Entonces, igual cuando, por ejemplo, yo lo percibo mucho cuando recibes retroalimentación, en el sentido de que ahorita con todo esto de la equidad, porque la empresa realmente sí ha trabajado mucho, se nota, ¿verdad? Que ha trabajado bastante en la inclusión, en la equidad, en tener prácticas, en campañas y demás. Sin embargo, como que con todo este boom también siento que ay, no sé, a veces se me hacen como que se va hacia los dos extremos, ¿no? En el sentido de que a veces ya hasta tienen miedo decirnos algo o darnos retroalimentación porque justamente no saben cómo darnos o cómo retroalimentarnos. Entonces, en ese sentido, a mí me hizo mucho clic porque cuando te van a dar retroalimentación, es como que, no, mira, pues vas bien. O, ¿sabes qué? Pues vas más o menos, tú sigue echando ganas, casi, casi, ¿no? Y dices, pues le echo ganas, pero ¿en qué? ¿O en qué parte específica necesito reforzar para poder escalar al siguiente nivel, ¿no? Y a veces yo siento que esa es la parte que está costando más trabajo en todas las organizaciones, ¿no? La manera en cómo evaluamos a las personas. Ahorita hablaba la compañera de la evaluación del desempeño. Híjole, no sé si realmente nuestras evaluaciones de desempeño en general no, o en particular en Fresnillo PLC, sea la más óptima, porque sí, como herramienta de trabajo tenemos una evaluación de desempeño y que como herramienta está muy bien, pero al mismo tiempo está un poco subjetiva porque está ahora sí que a lo que considere o a lo que crea tu jefe inmediato, ¿no? Y como regreso un poquito, como depende de lo que crea tu jefe inmediato, y con esto de que no saben bien cómo retroalimentarte, digo, ¿qué tan objetiva está siendo entonces la evaluación de desempeño, no? O qué tan objetiva pudiera ser esa evaluación de desempeño cuando normalmente vivías en un ambiente, pues, preponderantemente de varones y que ahorita, pues sí, que ya está abriendo mayor inclusión, ya ahorita somos muchas más mujeres a comparación de hace unos 5 años, pero seguimos siendo un 10% tal vez de la organización, 14% si mucho tal vez, que si nos vamos a números, la verdad, y si nos vamos a las 6 unidades mineras que somos, híjole, pues somos bien poquitas desparramadas entre todas las unidades, ¿no? Entonces, a mí ahora sí que lo que dejo aquí es nada más esa, ¿no? De que la parte más débil o que la que creo yo que se debe trabajar más es justamente en cómo podemos realmente tener retroalimentaciones objetivas sin, sin temor o sin ese sentimiento de, ay, no, pues les voy a herir susceptibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces un hombre que puede tener, no sé, un carácter fuerte, es eso, ¿no? Un hombre con carácter fuerte, pero si una mujer tiene un carácter fuerte, es una mujer renegona, es una mujer que todo le parece mal, inconforme, se juzga diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido de la retroalimentación, yo creo que es importante, o me gustaría a mí tener como que más herramientas en las que se pudiera formar a los líderes principales para que tengan estas retroalimentaciones efectivas, ¿no? Gracias, Liliana. Creo que justo lo que acabas, o sea, lo que acabas de compartirnos puede acomodarse en los principios, o sea, en todos los principios que acabamos de ver, ¿no? Yo sumaría a la reflexión también que están, por ejemplo, estos 7 principios y lo ideal y nos motiva mucho empezar a trabajar sobre ellos,
pero trabajar sobre ellos y empezar a reflexionar sobre lo que hace falta es voltear a ver si también existe la estructura para que podamos empezar a caminar hacia allá. Y a veces voltear a ver si existen esas estructuras es ver o aceptar que a lo mejor aún nos hacen falta ir acomodando algunas otras cosas para que entonces podamos ir, podamos iniciar con este camino de una manera más sólida, ¿no? Y no a lo mejor como ir cumpliendo por ir cumpliendo. Entonces creo que la reflexión va hacia allá, ¿no? Como quisiéramos ir avanzando, ir incluyendo todos los puntos, pero veo que la estructura está aún tambaleando un poco y necesitamos trabajar muchísimo más sobre eso y puede que no, o sea, es que es eso, ¿no? No todas las empresas van a partir desde el mismo punto, pero esto nos ayuda a voltear a ver hacia allá, ¿no? Si no se propone, a lo mejor se sigue caminando sin ir reforzando esos pilares que tú comentas, ¿no? Para empezar, las retroalimentaciones que ya existen se están llevando a cabo de una manera, como en términos de buenas prácticas, etcétera, y entonces si no, pues hacia allá va y a lo mejor nuestro camino recorrido hacia lograr estos 7 principios va a ser más largo, pero al menos se está volteando a ver, ¿no? ¿Qué es por dónde podemos ir empezando? Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, pues entonces, les agradezco mucho por ir compartiendo todo lo que han ido trabajando, todos los esfuerzos que han ido sumando, sus participaciones, sus comentarios que han sido sumamente valiosas para todas y todos. Voy a dejar de compartir pantalla para... no, es Itzel quien está compartiendo pantalla, para cederle la palabra a Itzel y podamos continuar con el tema de los principios. Vamos a hablar sobre este principio y de ahí vamos a hacer un breve descanso para después continuar ya con algunas actividades. Sí. Listo. Ok, muchas gracias Brenda. Y bueno, para continuar y cerrar el ciclo de los 4 principios que íbamos a abarcar el día de hoy, pues yo les voy a hablar del cuarto y ya nada más para cerrar un poquito, también quería abonar un poquito en el tercer principio cuando nos hablaba sobre el cuidado de la salud, también abarca lo que tiene que ver con la seguridad y el bienestar de todas las personas que forman parte de tu empresa. Esto quiere decir que si en algún momento tienes mujeres, por ejemplo, que trabajen en el turno de noche, pues cuidar también que tengan una seguridad a la hora de salir, quizá a la hora de entrar, de trasladarse a sus hogares. Muchas empresas sé que cuentan con algún tipo de transporte en donde llevan a las personas a sus casas. Entonces, que cubra todo este tipo de seguridad, desde la ropa que utiliza, pensar también en la fisionomía de las mujeres, ¿no? Quizá el uniforme es muy diferente al que usan tal vez los hombres, pensar también en que cuenten con todo el material higiénico dentro de los baños, por ejemplo, que cubran las necesidades que puedan tener las mujeres también. Lo que nos compartía la compañera Liliana, de que en su empresa la mayoría, un 90% son hombres. Bueno, pensar en situaciones claves que pudieran hacer renombrar a las mujeres en ciertos espacios, yo creo es súper importante también. Y bueno, para continuar con el principio 4, este principio me parece también muy importante porque nos va a ayudar a promover la educación, la capacitación y el desarrollo profesional de las mujeres. Muchas veces cuando nosotros empleamos a las personas, muchas veces tenemos que cubrir ciertos filtros, ciertas características, deben de tener ciertos conocimientos, pero también el promover que las mujeres se muevan en otros espacios, no solamente donde fueron contratadas, sino también ayudarles y motivarles a que, bueno, van a existir otros espacios, prepárate, el siempre estar motivando a todas las personas y sobre todo en el caso de las mujeres, para que puedan acceder a liderazgos, ¿no? Para mí, o bueno, también para estos principios, el que las mujeres estén participando en los espacios de liderazgo es, creo, lo
pues una de las propuestas claves para que puedas tener acceso a la perspectiva de género. Por ejemplo, tenerlas desde espacios como recursos humanos, en lugares en donde se tengan que tomar decisiones importantes, que la persona que lo ocupe, sea una mujer o que sea una persona que tenga una visión y una perspectiva de género, es importante porque va a ayudar a promover a que se den los espacios de capacitaciones, de sensibilización, se brinden recursos para estas capacitaciones. Entonces, el principio 4, cuando nos dice vamos a ayudar a que las personas que forman parte de nuestra empresa se desarrollen de manera profesional, eh, ay, sí me escucha, ¿verdad? Así me perdí tantito. ¿Qué tipo de Sí. acciones podríamos hacer para promover que se den este tipo de formaciones? Uno, invertir en políticas y programas en el lugar de trabajo que nos ayuden a abrir la promoción de las mujeres en todos los niveles. Cuando hablábamos, por ejemplo, ese ratito de los protocolos, uno de los puntos principales de los protocolos de atención a casos de violencia es que los lugares claves, como les mencionaba ahorita, los recursos humanos, el jefe, jefas de área, sean ocupados por mujeres, nos ayudan a invertir y a promover que las mujeres puedan participar en estos espacios. Entonces, desde tu política, si tú cuentas con un protocolo, habría que echarse un clavado en tu empresa si cuentas con un protocolo, si cuentas con políticas que permiten que las mujeres estén en constante capacitación en todos los sectores, pues ahí ya tienes una palomita verde. La segunda acción que podríamos hacer como empresa es animar a las mujeres a incorporarse a campos de trabajos que no sean tradicionales. Sabemos que muchas veces en nuestra empresa hay ciertos lugares que son ocupados por hombres, pero bueno, creo que ya lo hemos venido trabajando a lo largo de esta sesión, que las mujeres también podríamos ocupar esos espacios. Pensemos en que cuando abrimos, por ejemplo, una vacante, y lo mencionaban al principio, es difícil muchas veces con todos los sesgos que traemos contratar o tratar de no poner, se solicita un hombre o se solicita una mujer, sino se solicita una persona que cumpla con estos requisitos y ampliamos, ¿no? Desde ahí el bagaje para hacer el filtro de contratación. El que, por ejemplo, tengamos dentro de nuestra empresa alguna chica, alguna mujer, alguna persona de la comunidad también, LGBT, alguna persona con una discapacidad, no pensando solamente en hombres y mujeres, sino en todos los aspectos de género, que cubren con que tienen ciertas capacidades y que tienen ciertas características que podrían sustituir a cierta persona en otros espacios, pues también es importante promoverlo. Desde el acercamiento, como decía Brenda, cuando nosotros tenemos los espacios de retroalimentación con nuestras personas cada año, cada mes, cada tiempo que lo hagamos con el personal de nuestra empresa, pues si nosotros vemos esa característica en esa persona sin pensar que el puesto está ocupado solo por hombres, decirle, promoverla, decirle, oye, fíjate que te veo estas características, podrías tú también estar en estos espacios. Entonces, pero tiene que venir desde el líder, si no, jamás esa persona se va a percibir ocupando ese espacio. Entonces, el líder también necesita estar capacitado para poder promover estos espacios a mujeres y a toda la población de género. El garantizar la igualdad de acceso y participación en todos los programas de educación y formación financiados por las empresas. Muchas veces la empresa dedica ciertos recursos a que las personas se capaciten, vayan a cursos, vayan a talleres, vayan a programas de sensibilización. Pues bueno, pensar en esa persona que quizá no esté en ese puesto, pero que podría desarrollar esa habilidad dentro de ese taller, pues también invitarle sería muy importante, ¿no? No nada más pensar en que van a ir las personas de esta área, sino pensar también en que existe la posibilidad que hay personas que están en otra área, en este caso mujeres, que podrían ocupar estos espacios y empezarlas a capacitar, a promover también esta sensibilización en otras poblaciones. También es importante formar a todas las personas, no solamente a las que están en puestos de liderazgo,
sino también los de planta física, los de intendencia, todas las personas que forman parte de tu empresa, es importante capacitarlas en temas de acoso, de prejuicios inconscientes, de los sesgos, de hostigamiento, de conceptos básicos de género, de políticas inclusivas. Todas las personas deberían de tener acceso a este tipo de capacitaciones porque, como bien mencionaban las compañeras que participaban ese rato, cuando abren este protocolo y empiezan a darle la divulgación y empiezan a llegar los reportes o las denuncias de que están viviendo una situación de acoso y que antes no la podían identificar, muchas veces no pensamos en poblaciones que viven situaciones, que están en una situación de vulneración y que carecen de mucha información, como es en el caso, por ejemplo, de personas de intendencia, o de planta física, y ni siquiera las tomamos en cuenta para una capacitación, pero también son parte de nuestra empresa. Entonces, hay que pensar en todas las personas que forman parte de nuestra empresa. Ahora, algo que es muy importante también es que si nosotros vamos a capacitar, vamos a formar a los integrantes de nuestro equipo, invitarles a que si van si van a acudir a estas capacitaciones, que sean en horarios, por ejemplo, laborales, porque si nos regresamos al principio 2 o al principio 3 de este cuidado de la salud, de este bienestar de las personas, pues muchas veces debemos identificar si manejamos también un discurso en donde obligamos también a los trabajadores a estar en esas capacitaciones en horarios no laborales, pensando también en las necesidades que si tienen que ir a cuidar a una persona, que si tienen hijas, que si tienen hijos, que si tienen un segundo empleo, muchas personas saliendo de su primer horario laboral se van a un segundo, entonces también debemos de pensar en ello, que si vamos a brindar o que si vamos a capacitar a nuestro personal, también pensemos que sea dentro de un horario laboral, porque las otras personas podrían también tener otro tipo de compromisos. Ahora, pensar también que muchas empresas, por ejemplo, en el caso de empresas que se dediquen a la industria, a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas, podemos ampliar también este rango de posibilidades hacia las mujeres, ¿no? Desde el momento en el que contratamos a una persona, cuando ya forma parte de la empresa, el discurso que manejamos para promoverla en otros espacios va a ser fundamental y creo que va a ser como esta base para poder cumplir el principio 3 y el principio 2. Entonces, ahorita vamos a pasar a una segunda, bueno, no sé si tengan alguna duda de este principio, alguna participación que tenga que ver con la capacitación y la formación. Si no hay ninguna duda de este principio, me gustaría mencionarles que ahorita les vamos a dar un receso de 5 minutos, ¿verdad? ¿Quedamos, Brenda? Ok, de 5 minutos y regresando vamos a realizar una actividad, vamos a ponerlas en equipos para que reflexionen acerca de unas situaciones que les vamos a poner ahorita. Entonces, regresamos que a las 11:40, ya son 11:35, entonces 11:40 para empezar con la actividad. ¿Ok? Bueno, corramos a tomar agua, a llenar el vaso de cafecito y todo lo que tengamos que hacer. Ahorita nos vemos. Lo mando aquí al chat general para que todos lo puedan ver. Sí lo ven, ¿verdad? Sí.
Oye, Chel, ¿podrías repetir cuál era el objetivo muy concreto de la discusión? Ok, vamos a analizar por qué existe un número menor o una pequeña porción de mujeres dentro de las plantillas, dentro de esta empresa, sobre todo en los niveles directivos. ¿Cómo podríamos hacerle o qué podríamos hacer para que permanezcan más las mujeres dentro de la empresa? ¿Y qué políticas o principios de los que hemos visto debemos aplicar para mejorar estas condiciones de las mujeres? Repito, la primera es qué podemos hacer para contratar más mujeres y ocupen estos espacios directivos. La segunda, cómo podemos hacer para que permanezcan más mujeres dentro del espacio. Y la tres, qué políticas o principios podemos aplicar para mejorar las condiciones de las mujeres dentro de la empresa. Muchas Vamos a, gracias. nada más para sumar, vamos a hacer la reflexión sobre estas preguntas respecto al caso y la razón por la cual estamos divididos en tres es justamente para que cada equipo pueda responder una de las preguntas, ¿no? Entonces el equipo número 1 va a responder la pregunta número 1, el equipo número 2 la pregunta número 2 y el equipo número 3 la pregunta número 3. No sé si hasta aquí tomaron nota de las preguntas. Si gustan, puedes, o no sé si puedes copiar y pegar Itzel, en el chat las Justo eso les iba preguntas a tal vez. decir, que si podían ponerlas en el chat. Ok, Gracias. Y una vez que me tomo unos 10 segundos después de que las ponga en el chat, para entonces ya mandarlos a los grupos. Muy bien. Entonces ya nos vamos a los grupos. desde ya se apagó, desde brindar ciertos recursos a las capacitaciones. Entonces, sí es importante que tengamos a estas personas claves en estos espacios importantes. Ahora, también pensar en cómo sociedad, bueno, cómo podemos incurrir que en esta toma de decisiones también abarquemos la interseccionalidad, como bien mencionaban ese rato, como personas traemos también una historia, un antecedente, pensar en lo individual para que también podamos aplicarlo en lo social. La que sigue, compañera, creo que ya esta es la diapositiva con la que podríamos ir cerrando, pero antes de finalizar me gustaría preguntarles de manera abierta con qué nos quedamos. Alexis, creo que quieres compartirnos algo. Sí, algo que también estamos enfrentando es las diferencias generacionales. Hay que tener muy en cuenta eh, todo el tema de equidad de género, discapacidades, eh, y todo el tema de ascensos, promociones, sueldos, salarios y las responsabilidades del área. Estamos también encontrando, no dificultades, pero los retos de también tener en cuenta la diversidad de generaciones. No es lo mismo tratar con millennials que con centennials, baby boomers, etcétera. Algunos aceptan ciertas cosas, otros no. Y también eso también cobra relevancia a la hora de las capacitaciones, de la sensibilización, de las políticas y de esos proyectos de sucesión. Porque la tendencia, por lo menos en Seguros Monterrey, es que los cargos directivos son personas más adultas, más experimentadas. Y evidentemente tienen ciertas diferencias en cuanto a las tecnologías, en cuanto a los temas de trabajo, teletrabajo,
etcétera, que puede también tener una influencia en las decisiones con respecto a todas las políticas también, tanto de equidad de género como de discapacidades, como de salarios, sueldos y salarios dignos, etcétera. Eso es todo. Muchas gracias, Alexis. Es bien importante lo que dices y es cierto, hoy en día nos enfrentamos a una, bueno, no enfrentarnos, sino más bien nos estamos adaptando a nuevos ritmos de las nuevas generaciones, traen nuevas necesidades, nuevas ideologías, nuevas formas de trabajar y por lo tanto también nuestra empresa se tiene que ir adaptando a a estas nuevas características que se van asumiendo socialmente, ¿no? El que también contemos con integrantes dentro de nuestra empresa de las diferentes edades también es importante porque no, todos van a aportar un punto de vista distinto. Lo importante también es hacer como empresa cómo logramos integrar todas estas cosmovisiones, toda esta interseccionalidad que tienen desde la edad para poder propiciar un espacio seguro para todos, porque sabemos que es complicado a veces, porque nos ha tocado desde el espacio en donde nosotros estamos, cuando llegamos a hablarles de la perspectiva de género, de cómo podemos asumir un rol más equitativo, y los comentarios muchas veces recibidos por personas de una edad mayor, pues es que ahorita ya no se les puede decir nada, ahorita ya son muy débiles, son de cristal, en mis tiempos esto, en mis tiempos el otro, en mis tiempos usábamos la camiseta las 24 horas del día y ese era un compromiso en el espacio laboral. Pero bueno, todas las generaciones han ido cambiando y creo que es importante a partir de esta diferencia generacional escucharnos, ¿no? Y sobre todo que el discurso sea a partir del respeto del que eres un ser humano y por ese simple hecho te trato dignamente. Saúl, creo que quieres compartirnos algo. Sí, muchas gracias. De GAP, simplemente digo, he estado escuchando la reunión y hay unos comentarios muy valiosos, creo que todo es importante. Pero hay cosas que luego se nos van desequilibrando, ¿no? Dentro del tema, yo veo los 3 objetivos y me enfoco solamente en eso. Dice, lograr el equilibrio de género en todos los niveles de la organización. No siempre se puede, no siempre tienes la materia prima. O sea, puedes tener el objetivo, pero no necesariamente están afuera o en el mercado, dentro de la propia organización, los elementos para generar ese equilibrio. Puede ser, y no me refiero solamente a hombres a mujeres o mujeres a hombres, de cualquier tipo inclusive de cualquier tipo de género, no hablo de eso, sino que el objetivo que debe primar a todos nosotros para la contratación es la especialización, la experiencia, el conocimiento, las capacidades y habilidades de la persona, sin ver qué es. Obviamente sí, obviamente tratar de hacer, lograr un equilibrio, pero sin caer en injusticia, ¿no? Y el caer en injusticia me refiero, oye, tienes una mujer muy capaz, pero ya tienes muchas mujeres, entonces voy a meter a un hombre que no tiene tanta capacidad, pero pues ahí tiene que ir un hombre. O hay funciones en las que a lo mejor el perfil es más de mujer que de hombre y hay más mujeres que hombres, no, o viceversa. Entonces, para mí ese es un punto que no siempre se logra, ¿no? Está bien ponerlo como objetivo, pero es muy complicado. El segundo, de homogeneizar los salarios en toda la organización, cada año vienen las evaluaciones, ¿no? Y puedes tú emparejar todas las posiciones y cuando entran los nuevos compañeros, entran a una posición donde ya está su tabulador, ¿no? Pero luego viene la evaluación del siguiente año y hay quien sacó muy buena evaluación, donde tiene un mayor aumento, no tiene alguien que no tuvo muy buena evaluación y tuvo un menor aumento, ¿no? Y se va desequilibrando. Al paso de los 3, 4 años, ya tienes una brecha otra vez. Y insisto, sin voltear a ver el género, simplemente la persona, ¿no? O sea, esto es naturalmente se van desacomodando, porque aunque tienes una posición o aunque tienes un nivel dentro de la organización, tienes rangos, ¿no? Y si está dentro del rango, pues tú estás bien. Entonces, no necesariamente todos los salarios están homogenizados. Y el último punto, aumentar la retención de mujeres, a mí yo creo que sería el más importante y es el donde más se puede hacer una labor, siendo una empresa mucho más abierta a facilitar tanto el trabajo en casa como la salida antes, la llegada más temprano o la llegada un poco más tarde por dejar a los niños. O sea,
siempre con el enfoque de cumplir las funciones y las responsabilidades, ¿no? Creo y todos como latinoamericanos lo podemos entender y lo padecemos, el tema cultural de la familia, de que la mujer es para cuidar a los hijos y demás, y el hombre, como hace un momento comentaba Alexis, decir que el hombre está más enfocado en ser proveedor y tiene que estar, y puede pasar 12, 14 horas trabajando al día y la mujer no. O sea, yo creo que debemos de ir eliminando eso en la medida de lo posible, y como cultura es bien complicado. No lo digo como empresa, como cultura en general es bien complicado, porque inclusive si una mujer se queda más tarde, vienen los prejuicios por parte de la familia. ¿Por qué se quedó tarde? Si estaba trabajando, no estaba trabajando, ¿a dónde se fue? ¿Dónde estuvo? O sea, la misma mujer sufre esos mismos prejuicios dentro de su propia familia. Ni siquiera estoy hablando de la organización, ¿no? Entonces, para mí es un tema más cultural, pero sí como capital humano, sí tenemos que buscar la manera de darle mayor facilidades a todas las mujeres en este sentido. Muchísimas gracias, Saúl. Justo en esta parte de estos dos objetivos que señalabas al inicio, en donde ya existe una estructura, un estándar y demás, y no necesariamente la respuesta va a estar en homologar todo. Claro, o sea, al inicio comentábamos que hay adecuaciones razonables que se pueden hacer dependiendo del área, dependiendo del perfil, dependiendo del puesto. Lo importante y la reflexión principal es que lo que se esté haciendo no venga basado en un sesgo por género, ¿no? Por supuesto que la empresa tiene que funcionar de la manera en como ustedes conocen que funciona la empresa, pero muy probablemente en muchos de estos procesos o en estas decisiones podría haber algún tipo de sesgo. Y en el tema de, por ejemplo, los salarios, se sabe que había habido, existe aún mucho sesgo que no necesariamente está sustentado en las habilidades, como tú lo comentas, pues qué bien que específicamente en tu empresa o en algunas no sea así. Lamentablemente, pues no es lo que sucede en muchas otras. Entonces, justo la invitación es que lo que esté sucediendo o las diferencias que existan y que tienen que existir no sean precisamente por un sesgo de género. Liliana. Al micrófono. Liliana, no Perdón, sí, ya. Sí, te comentaba que un poquito ahondando en lo que tú justamente acabas de comentar, que si bien es cierto que no se puede lograr el equilibrio de género de manera inmediata, yo creo que parte de la falta de equilibrio de género en los diferentes niveles de la organización es esa falta de reclutamiento en todos los niveles, ¿no? Que si bien no tienes la mano de obra, como comentaban, a la mano o disponible en todos los niveles de la organización o internamente en la organización, sí puedes trabajar en la formación, ¿no? Sí puedes trabajar en el plan de sucesión para ir equilibrando o ir empujando a que existan un poco más de posiciones, sino mitad y mitad, pues ir logrando incluir a más mujeres dentro de esas posiciones directivas, ¿no? En las diferentes posiciones de la organización, porque muchas veces, no sé, digo, y discúlpenme por la expresión, ¿verdad? Pero a lo mejor tenemos muchas secretarias, pero no tenemos directivas, ¿verdad? Entonces, no se trata nada más de tener muchas mujeres, sino de tener muchas posiciones más equilibradas, porque justamente en el equilibrio es donde puedes encontrar mayor riqueza, mayor enriquecimiento en cuanto a las formas de trabajo, ¿verdad? No nada más en los puntos de vista, en las perspectivas, en las formas de liderar. El hecho de que tú tengas diversidad ayuda a que no tengas una estructura rígida, y una sola manera de pensar, ¿no? En cuanto a los salarios, si bien es cierto también, no puedes tener un equilibrio o un estándar de salarios por lo que comentaban de que conforme avanza en el tiempo, pues unos obtienen más aumentos, otros menos aumentos, pero también pues repercute mucho el hecho de que justamente no tengas esa diversidad en las diferentes posiciones, ¿no? Los salarios no van a ser mejorables o van a ser más equitativos mientras las posiciones directivas o las más altas sigan siendo pues gobernadas, por llamarlo de alguna manera, por varones, ¿no? Entonces sí necesitas ir empujando. Ahora sí que yo creo que va todo en cadenita, ¿no?
Una cosa la vas a ir logrando conforme vayas equilibrando los otros procesos y no puedes nada más basarte en retener a mujeres porque cuidan a los niños o porque les vas a dar tiempo para que cuiden a los niños. Yo creo que la retención de las mujeres no va nada más por ahí, sino en el hecho de que desde el momento en que decimos, aquí una persona va a trabajar 14 horas, híjole, pues desde ahí como organización, entonces, ¿qué estás haciendo con los tiempos, no? Quiere decir que como organización no estás administrando tus tiempos para que el trabajo realmente sea objetivo y esté realizable durante una jornada laboral, ¿no? Estás permitiendo que ese tiempo esté vulnerable y tú tengas que estar disponible 24/7. Que sí, habrá ocasiones en las que por alguna urgencia organizacional, por alguna situación de emergencia, pues tengas que tener esa disponibilidad del 24/7, pero sí yo creo que como organización también tienes que tener estructuras y planes de trabajo bien definidos, no estar improvisando, tener tus estrategias de negocio bien marcadas, bien establecidas, para que justamente en esa medida los jornales o los horarios de trabajo no sean un cuestionamiento para decir que las mujeres porque no queremos ascender o no queremos estar en posiciones de mayor responsabilidad, porque tú los tiempos, tienes que invertirle más tiempo. Yo creo que el tiempo no debería de ser un factor de evaluación. Yo creo que deberíamos de evaluar resultados, competencias, indicadores, KPIs, no sé, hay tantas cosas que evaluar más importantes que el tiempo, y el tiempo debe ser algo que también ahorita justamente que hablaban de las generaciones, las nuevas generaciones, algo que exigen mucho es justamente su tiempo, ¿no? Tiempo disponible, no nada más para dedicarle a la organización, sino también para tener sus propias actividades, sus propios hobbies. Y ahí va qué tanto estás evolucionando como empresa en entender justamente todos estos cambios que están habiendo, ¿verdad? Y que tú no vas a detener como organización. Muchas gracias, Liliana, por lo que nos compartes. Es evidente que hay muchas cosas a donde tenemos que mirar. Como comentaba, si nos vamos a enfocar en uno de los objetivos, pensemos en el primero. No va a ser suficiente con que busquemos que simplemente haya mitad y mitad hombres y mujeres, ¿no? Eso es lo que eso no nos va a llevar al empoderamiento. Tenemos que voltear a ver otras cosas o por qué lo estamos pensando de esa manera, por qué creemos que eso va a sumar, qué retos presentamos a mitad. Es verdad, no sé, pensemos en un área de guardería en donde principalmente se está asignando este cuidado a mujeres y donde si estamos buscando que exista a lo mejor alguna figura, un hombre, este ambiente es un ambiente hostil o no es hostil para esta persona, ¿no? Y viceversa. Entonces, a lo mejor yo puedo publicar esta neutralidad en las vacantes, a lo mejor puedo fijarme únicamente en las capacidades, pero si uno u otro género no está teniendo, o sea, es decir, principalmente se le asigna cierta perfil a cierto género, ¿no? Entonces, muy probablemente el género que no tenga este perfil no va a tener las cualidades, las características. Esto, como bien dice Saúl, es un tema cultural, es un tema social que no va a depender al 100% de la empresa, ¿no? Pero por eso es que nos vamos a voltear a ver estas otras áreas de empoderamiento, las iniciativas para que exista una constante capacitación y desarrollo hacia estas figuras para que puedan llegar a contar con estas habilidades y estas características, ¿no? Porque si nos centramos únicamente en, híjole, pues voy a lanzar, ¿no? La convocatoria o voy a establecer la política, pero no me voy a profundidad de cómo impulsar que esto llegue a suceder, justamente hacemos esto, ¿no? Como se establece, pero seguimos teniendo muchos retos para que verdaderamente se llegue a cumplir. Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera compartir alguna reflexión última antes de que vayamos cerrando. Muy bien. Ichen. Pues ya, yo creo que ya nada más nos quedaría agradecerles el espacio, el tiempo. Ahorita vamos a cederle
la palabra a Tony, que es quien cerrará ya con con esta sesión. Les va a dar ahí algunas instrucciones también de lo que sigue. Y bueno, agradecerles que fueron un equipo súper participativo. Nos llevamos muchísimas cosas también para poder ampliar nuestro panorama de cómo trabajar con las empresas, y felicitarles sobre todo el interés que tienen para capacitarte en estos temas. Y bueno, que sigamos ahí con las puertas abiertas para seguir brindándoles estos espacios. Brenda. Gracias, Michelle. Igual agradecerles bastante la participación de todas y todos. Esperemos próximamente podamos volver a encontrarnos en un espacio similar. Y pues nada, simplemente eso, le cedo la palabra a Tony. Muchas gracias, Brenda, Ishel. Yo me sumo a los agradecimientos para ustedes. Excelente la facilitación de este módulo. Y bueno, a mí me encantaría que siguiéramos teniendo justo estos espacios de compartir, de debate. Les agradezco muchísimo también a todas sus participaciones. Y bueno, aquí también les ponemos esta mini encuesta de satisfacción que por favor les pido que nos apoyen en llenarla. Literal les toma 1 minuto, con su celular pueden tomar el QR y les lleva a ¿cómo se llama? A la encuesta. A ver, déjame ver si yo desde acá no tengo tan rápido el link, pero si no se los comparto cuando les mande todo el recap de la sesión, pero déjenme acá lo tengo. Y lo pongo por el chat, espérenme tantito. A ver, ahí les permite entrar. Me parece que ahí está. Si no, les digo con su celular también lo pueden tener. Y obviamente, como les comparto la PPT, también ustedes lo pueden ahí mismo buscar. La que sigue, por favor, Ixchel. Bueno, nada más recordarles que están, para parte de esta tarea, están las plantillas de webs, que también ahí le pueden dar una buena revisada. Y esta tarea no es obligatoria, pero bueno, también les sirve a ustedes como práctica revisar, redactar y compartir con sus propias políticas. También les voy a mandar un kit de herramientas diseñado para ayudarles a pasar de la acción a proponer material para cuidar esta parte de sesgos inconscientes, que la verdad también es un material buenérrimo porque ustedes mismos pueden dar esa capacitación y a veces sabemos que por ahí también podemos generar pues todo este ruido y esta concientización de lo que queremos lograr para abonar a la igualdad de género. Entonces también se los estaré proporcionando. Y bueno, para que ustedes también logren igual en su planeación del próximo año, pues estaría buenísimo que pudieran dar ustedes mismos estas capacitaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, pues que sigue, como les decía al principio, pues nos vamos a ver hasta el 16 de enero, pero eso no implica que no tengan ahí por algunas tareitas pendientes, como la tarea práctica del módulo 3. Hay una sesión global el 5 de diciembre, que también pueden ingresar directamente desde la Academy. Si no pueden estar en vivo, pues la pueden revisar. Se tarda casi 1 día o 2 a lo mucho en que ya esté disponible la grabación, entonces ahí la pueden revisar. Vean la tarea práctica número 2 y el video de aprendizaje del módulo 4 para prepararnos rumbo a nuestra siguiente sesión. Es muy importante que ahí también descarguen su plan de acción y empiecen a esbozar el propio. Hay uno de ejemplos y obviamente pues la tarea es para ustedes poner
uno adecuado a todo lo que han venido identificando con el uso de la herramienta, con las políticas, etcétera. Entonces, pues te pueden aprovechar este tiempo para empezar ahí a arrastrar el lápiz. Y bueno, la siguiente sesión, como esta, sería el 16 de enero. También les invito, esta semana tenemos 21 y 22 de noviembre nuestro taller virtual de liderazgo más allá del género. Está súper interesante y es pues esta parte de cómo, de darnos cuenta desde dónde estamos liderando, ¿no? Si desde el conflicto o desde la conciliación. Nos lo comparte el Instituto de Machos a Hombres, que también tienen una plataforma muy interesante de todos este tipo de herramientas que pueden ser útiles, precisamente también hablando de los hombres como aliados en la igualdad de género. Entonces, no pierdan la oportunidad. La verdad es que nos gustaría que muchas más empresas, mujeres y hombres, participen en este taller, y ya es esta semana. Entonces, regístrense si tienen algún problema de pagos y demás. También aquí lo podemos considerar. Sabemos que luego ya rumbo al final del año puede ser complicado, pero no pierdan la oportunidad de registrarse y de aprovechar este taller. Y por último, también comentarles que está abierta la convocatoria para el acelerador de empresas y derechos humanos, que también algunos de ustedes ya han participado. Sí, la verdad es que es una introducción muy buena para pues todo esto del proceso de debida diligencia, que justamente también incluye temas de igualdad de género, inclusión de personas con discapacidad, inclusión de comunidad LGBTQ+. Aquí es como el gran panorama de lo que se viene y que no va a detenerse sobre el papel de las empresas en el respeto de los derechos humanos. Entonces, también se los recomiendo muchísimo. Cerramos las inscripciones el 20 de diciembre, entonces aprovechen que ahorita todavía pueden sumarse. Si no ustedes, alguien más de su organización, aprovechen que también es un espacio como este mismo acelerador que está incluido ya en la oferta de valor de Pacto. No tiene cargo extra. Entonces, pues yo les recomendaría que lo difundan y que lo puedan aprovechar. A ver, Jimena, ¿se pueden sumar más personas de la misma organización? Es decir, si somos 4. No, lamentablemente es el mismo formato que Target Gender, solo se pueden sumar 2, alguien como figura de ambasador, pero la misma recomendación, organicen grupos de trabajo al interior de la empresa para revisar material, para asistir a las sesiones, bueno, no presenciales, pero locales, para que pues también más personas de su organización pues aprovechen el espacio. Y pero sí, solo el registro solo permite 2 personas participantes, quienes van a estar igual en contacto con el Academy, con las sesiones y demás, pero eso no implica que en este tipo de sesiones puedan invitar a más colaboradores y colaboradoras. Entonces, pues aprovechen que pueden inscribir a la empresa 2 participantes y pueden difundir el material a todos sus colegas. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Como siempre, ahí tienen mi correo electrónico. A la vuelta de correo trato de contestarles todas sus dudas. No dejen de preguntarnos, no dejen de abonar en esta causa de la igualdad de género. Y pues yo nada más quedaría aquí a darles las gracias por estar aquí, por estar presentes y por todas sus participaciones. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día.